frente al monumento del historiador y poeta Abel Romeo Castillo. Hace 13 años, el municipio de Guayaquil celebró dignamente el centenario del nacimiento del historiador y poeta guayaquileño Abel Romeo Castillo. Hoy, el alcalde de Santiago de Guayaquil, abogado Jaime Nebot Saadi, nos ha convocado de manera especial para presentarnos un monumento en su honor, como homenaje a uno de los más destacados intelectuales porteños del siglo XX. Es la obra escultórica del artista Edgar Ceballos, y ante ella, que ha captado con veracidad el espíritu de este hombre sencillo, menudo y de andar tranquilo que, como mortal, estuvo poseído por dos divinidades inspiradoras que lo acompañaron durante su larga y productiva vida. Clio, musa de la historia, con su trompeta y un libro abierto, y Eratón, con su lira y coronada de rosas, musa de la poesía lírica amorosa. Nació Abel Romeo Castillo como último varón de una larga familia que sorprendió al Ecuador desde finales del siglo XIX, que engendró 4 poetas: María Piedad, Zaida Leti, Manuel Eduardo y Abel Romeo. Todos ellos se iniciaron muy temprano en las letras, publicando en las prensas del Telégrafo, el periódico de pensamiento liberal, un combativo instrumento de crítica política y social durante más de 50 años. Poeta desde los 14 o 15 años, Abel Romeo, a través de sus hermanos, conoció a las grandes figuras del Guayaquil, como Ernesto Noboa y Camaño y Medardo Ángel Silva, ambos poetas de la generación decapitada. Abel Romeo Castillo nació en 1904, el mismo año que el insigne coreógrafo guayaquileño Sir Frederick Ashton. Cuando ambos tenían apenas 13 años, experimentaron una revelación estética en Lima y Guayaquil, respectivamente, al ver bailar a la suprema diva Ana Pavlova, quien insufló el veneno del arte en el alma de estos adolescentes y los marcó para siempre. Después de la masacre del martes 14 de noviembre de 1922, su padre, don José Abel Castillo, precursor de la aviación en Ecuador, al criticar en el Telégrafo el crimen, tuvo que exiliarse con su familia en Italia. Abel Romeo, entonces, pasó a estudiar en Estados Unidos y posteriormente en la Universidad Central de Madrid, donde fue testigo presencial de la caída de la monarquía de Alfonso XIII, que reportó como corresponsal en el Telégrafo. Como estudiante de historia, fue alumno del insigne historiador Rafael Altamira. Ante él presentó su tesis doctoral con el título Los gobernadores de Guayaquil en el siglo XVIII, la primera obra académica de historia del Ecuador. Su destacada presencia como estudiante y sus inclinaciones poéticas lo llevaron a conocer al ecuatoriano César Naveda, prematuramente fallecido, quien lo introdujo en el mundo de los grandes escritores, entre ellos a Federico García Lorca, el gran poeta granadino asesinado por los bárbaros. Añorando el lugar natal, empezó a escribir, utilizando la métrica del romance, poesías que reunió en lo posterior en Nuevo Descubrimiento de Guayaquil, donde constan varias de sus más famosas composiciones, como Romance de mi destino y Romance criollo de la niña guayaquileña, que calaron muy hondo en el alma ecuatoriana y, cuando fueron musicalizados en pasillos, se convirtieron en parte consustancial de la identidad de nuestra patria. Su afán investigativo lo llevó a desempolvar la personalidad del sabio guayaquileño Pedro Franco Dávila,
siendo esta la primera biografía que se escribió sobre el fundador del Real Gabinete de Historia Natural en el Madrid del siglo XVIII, que hace un año celebró 240 de creación y labor ininterrumpida. Su retorno a la patria significó también afianzar sus relaciones tanto con historiadores como poetas. Ingresó al Centro de Investigaciones Históricas de Guayaquil y se volcó a la investigación sobre el más insigne guayaquileño de todos los tiempos, el prócer y poeta José Joaquín de Olmedo, en una serie de artículos y estudios que no se habían realizado desde finales del siglo XIX. No faltaron los detractores que lo veían como el vástago de la burguesía. Esta mezquina opinión fue rechazado por uno de los más notables pensadores ecuatorianos, Benjamín Carrión, baluarte de la izquierda ecuatoriana. De la misma forma se debe a su tesón y visión haber puesto al poeta Medardo Ángel Silva en el más alto sitial de la lírica en los albores del siglo XX. Contrajo en Guayaquil nupcias con doña Yanina Echeverría Espinosa, procreando 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Abel nos acompaña en esta tarde memorable. Ocupó destacadas funciones culturales como presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de Guayaquil, director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, fundador y primer presidente del Instituto Olmediano del Ecuador, y participó desde los inicios en la creación del Archivo Histórico del Guayas. Querendón de sus amigos, basta leer las dedicatorias del nuevo descubrimiento de Guayaquil para constatar el círculo notable que lo rodeaba. Cuando Abel Romeo Castillo entró en el servicio diplomático, llevó con él la cultura ecuatoriana. Rindió el único homenaje nacional a Julio Jaramillo cuando éste pasó por Bolivia. Asimismo,